En este vistazo número 27, que va del 1 al 7 de agosto, veremos unas iglesias preciosas. En este mes tenemos tantos santos tan recordados, queridos y que son de suma importancia para nuestra vida, así como festividades muy importantes. Empecemos con San Alfonso María de Ligorio, que nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Siendo aún niño, fue visitado por San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo y predijo para él grandes bendiciones y sabiduría. A los 16 años, caso excepcional, obtiene el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. Como abogado, el santo obtenía importantes triunfos, sin embargo, no lo dejaba satisfecho ante el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. Por revelación divina, San Alfonso abandona todo y decide convertirse en apóstol incansable de Jesús. La tarea no fue fácil, tuvo que enfrentar con gran lucha espiritual a su padre y a su familia, amigos y a sí mismo. Al final, a sus 30 años, logra ser ordenado sacerdote y desde entonces se dedicó a evangelizar gente en los barrios pobres. El 9 de noviembre de 1752 fundó, junto con otros sacerdotes, la Congregación del Santísimo Redentor o Padres Redentoristas, y siguiendo el ejemplo de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Escribió 111 libros. En 1762, el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. San Alfonso, que no deseaba asumir ese cargo, aceptó con humildad y obediencia, permaneciendo al frente de la diócesis por 13 años. Predicó el Evangelio constantemente, y sus últimos años fueron llenos de sufrimiento y enfermedades dolorosas. El santo soportó pacientemente todos estos males, rezando siempre por la conversión de los pecadores y por su propia santidad. San Alfonso murió el 1 de agosto de 1787 a sus 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declaró santo en 1839. El Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1875. La preciosa parroquia en Bogotá, Colombia, está en la carrera 28, número 3927. Su interior es tan espectacular como este santazo. Miren estos detalles. En la columna, junto al altar, y a un lado, el precioso sitio de reunión. Al lado izquierdo hay una puerta lindísima que nos conduce a un pasillo igualmente espectacular que en todo el recorrido tiene detalles para acompañar a quienes están enterrados aquí. Este es el hermosísimo oratorio que podemos encontrar a mano izquierda al ingresar hasta el centro de la parroquia. El 2 celebramos a Nuestra Señora de los Ángeles. El origen de esta veneración inicia el 2 de agosto de 1635 cuando una india anciana salió a recoger leña seca en el monte y vio sobre una peña una estatua de María con el niño Jesús en brazos. Sorprendida ante este hallazgo inesperado, lo tomó con cuidado y lo escondió en su casa. Volvió al día siguiente al monte y para su asombro fue que estaba justo allí de nuevo la estatua. Pensó que se trataba de una broma, pero decidió tomarla de nuevo, la llevó a su casa y la guardó. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Llena de temor fue donde el sacerdote del pueblo a contarle todo. El sacerdote le pidió a la anciana que le trajera la estatua. Así lo hizo, pero de nuevo desapareció de casa del sacerdote y volvió a ser hallada en el monte. Pronto se difundió esta maravillosa noticia y se resolvió trasladarlo a la parroquia para ser venerada como representación de Nuestra Señora de los Ángeles, por haberse aparecido el día en que la iglesia celebra esta festividad. A los pocos días la estatua volvió a desaparecer y fue nuevamente hallada sobre la roca de la primera aparición. Comprendieron entonces que el deseo de la Virgen era que se erigiera un templo en aquel sitio, construyendo así en Cartago, ciudad de Costa Rica, uno de los más importantes santuarios de Centroamérica. La negrita, como le llaman los costarricenses, fue coronado solemnemente el 25 de abril de 1926. La parroquia se encuentra en la carrera 11, número 7282.
Es lindísima. También se le conoce como porciúncula. Y tiene unas estatuas alrededor recordando a San Francisco de Asís. Estas fotos las tomo de Google, igual que su interior. Además, conmemoramos el 2 a San Pedro Fabro, un súper ayudante de San Ignacio de Loyola, a quien vimos en el vistazo pasado, ¿lo recuerdan? Si no lo han visto, no se lo pierdan. Es genial que estén cerca las fiestas de estos dos santos que misionaron juntos. De joven fue ovejero, aprovechando los domingos para impartir catequesis a personas menores que él. Era muy estudioso, aprovechaba el tiempo para leer. Su educación corrió a cargo de un sacerdote en Tours y posteriormente estudió en un colegio vecino. Sin planes específicos para su futuro, decidió ir a París con el apoyo de sus padres en 1525, cuando Santa Bárbara lo acogió, compartiendo el alojamiento de un joven de Navarra que luego sería San Francisco Javier. También ya se los he mencionado. Ambos jóvenes se volvieron grandes amigos, incluso recibiendo el mismo día el grado de maestros en artes. En la universidad conoció muy pronto a San Ignacio de Loyola y se convirtió en su más avanzado discípulo. Juntos constatan la influencia negativa de Lutero y de Farel. Fue ordenado sacerdote en 1534. Esto hizo posible que en agosto pudieran recibir los votos que Ignacio y sus 5 compañeros hicieron para dar origen al grupo de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, que tanto bien le han hecho a la iglesia. Tras ver frustrado el viaje que deseaba realizar a Tierra Santa y radicarse en Roma, Fabro fue enviado a una Alemania dividida para participar en la Dieta de Worms en 1540. De allí fue llamado a la Dieta de Ratisbona en 1541. Fabro ha revelado en sus cartas la impresión negativa que generó las ruinas del protestantismo en Alemania, que incluso podemos ver hasta nuestros días. Recemos mucho por ellos. Y también Pedro Fabro mencionó el estado de decadencia del catolicismo, particularmente del clero. Tenemos que rezar para que esto no vuelva a pasar. Llegó a la convicción que el remedio no estaba en discusiones, sino más bien en una reforma radical de los fieles, en especial el clero. Con gentileza y suceso, trabajó arduamente en Ratisbona, Espira, Maguncia e incluso Colonia. También estuvo en España, Portugal, y fue allí donde ocurrió la reforma que vería su esplendor en Trento. En España conoció a San Francisco de Borja, quien quedó sumamente impresionado por la personalidad del joven sacerdote. Volvería a Alemania unos meses después, donde conocería a un joven, Pedro Canicio, quien luego habría de ser un gran santo y apóstol del mundo germánico. Allí reanudó su trabajo espiritual y catequético, trabajando en especial con los jóvenes, buscando despertar las vocaciones que descubría. Fue brevemente a Lovaina, en Bélgica, donde trabajando con la juventud también logró que se despertasen muchas vocaciones. Agotado físicamente por las polémicas contra los adversarios de la fe y por un apostolado tan intenso y en diversos países, con la invitación de ir al Concilio de Trento como delegado de la sede apostólica, a sus 40 años llegó enfermo de fiebre a Roma. El 17 de julio de 1546 murió cerca de San Ignacio. Fue declarado beato por el Papa Pío IX en 1872 y santo en 2013 por el Papa Francisco, que también es jesuita. La parroquia San Pedro Fabro se encuentra en la carrera novena este, número 1362, en el sur. Y este es su tierno y bien aprovechado interior. El 3, recordamos al beato Agustín, obispo de Lucera. Agustín Gazotic nació en Trogir, ciudad de Dalmacia, en 1260. Tomó el hábito de los frailes predicadores antes de cumplir los 20 años. Estudió en la Universidad de París. El beato predicó con gran fruto a sus compatriotas y fundó en su patria varios conventos de su orden a los que dio por lema las palabras de San Agustín. Abro comillas. Desde que estoy al servicio de Dios, no he conocido hombres más buenos que los monjes que viven santamente, pero tampoco he conocido hombres más malos que los monjes que no viven como debieran. Cierro comillas. Fue enviado a Hungría, donde conoció al cardenal Nicolás Bocaccini, legado pontificio, quien sería más tarde el papa con el nombre de Benedicto XI.
En 1303, el cardenal Bocaccini consagró al beato Agustín obispo de Zagreb, en Croacia. El clero y toda la diócesis de Zagreb necesitaban urgentemente una reforma. El beato reunió varios sínodos disciplinares cuyos cánones puso en ejecución en frecuentes visitas pastorales y fomentó las ciencias sagradas y el estudio de la Biblia mediante la fundación de un convento de la Orden de Santo Domingo. Además, asistió al Concilio Ecuménico de Viena, 1311-12. A su retorno, sufrió la persecución del gobernador de Dalmacia, Miladino, contra cuya tiranía y exacciones había protestado. Tras regir durante 14 años la diócesis de Zagreb, el beato fue trasladado a la sede de Lucera, en la provincia de Benevento. Ahí trabajó por desarraigar la corrupción moral y religiosa que los sarracenos habían dejado tras de sí. El beato poseía el don de curar a los enfermos. Su muerte ocurrió el 3 de agosto de 1323 y su culto fue oficialmente confirmado en 1702. El 4 conmemoramos a San Juan Bautista María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, por su gran labor de conversión en ese lugar, que pasó de ir 2 o 3 a misa porque se la pasaban en las cantinas, a hacerle filas de horas y horas de confesiones, y llenaron la iglesia nuevamente para cerrar tantas cantinas que no hacían bien. Pero primero hablemos de sus inicios. En 1806 el cura de Cully Valley abrió una escuela para aspirantes a eclesiásticos y Juan Bautista María Vianney fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, especialmente el latín, con el que le ayudó Matías Loras, que después fue el primer obispo de Dubuque. El joven Vianney fue llamado a filas al haber sido obligado por la guerra de España y la urgente necesidad de reclutar. Así que Napoleón quitó la exención que disfrutaban los estudiantes eclesiásticos en la diócesis de su tío, el cardenal Fesch. La mañana en que partiría, se fue a rezar a la iglesia y al volver encontró que sus compañeros ya se habían ido. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Noes, donde algunos desertores se habían reunido. El alcalde le persuadió que se quedara allí bajo nombre supuesto como maestro. Después de 14 meses pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor, que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Entonces reanudó sus estudios en Écully. En 1812 fue enviado al seminario de Verrières. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente, pero de nuevo volvió a tomarlo 3 meses más tarde y aprobó. Eso es lo importante, que no nos rindamos como él. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simón, obispo de Grenoble. En 1818, tras la muerte de Bali, Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Algunos años después de llegar allá, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de la institución similar establecida más tarde por toda Francia. Allí instruía el catecismo a las niñas. Y estas enseñanzas fueron tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. Decía que el sacramento del orden sacerdotal eleva al hombre hasta el propio Dios, porque de nada sirve tener un tesoro, un palacio, sin que nadie nos abra para poder ingresar en él, poder conocerlo perfectamente. Y esa es la función del sacerdote, abriendo las puertas a las grandes maravillas que Dios nos prepara siempre. No desistamos, como les decía. Él siempre supo perseverar y confiar en Dios. ¿Por qué? Dios no elige al capaz, sino que capacita al que elige. Como cuentan los caballeros de la Virgen, junto con historias espectaculares, donde él fue exorcístico, porque lograba muchas conversiones, gracias a la penitencia, ayuno y oración constante que hacía. Le tenía mucha devoción a Santa Filomena. El demonio no sabía más qué podía hacer con él porque ya
veía que no se dejaba tentar, así que buscaba perturbarlo, desanimarlo, cansarlo en las escasas 4 horas de sueño que tomaba, despertarlo con alaridos, voces, pasos, ratones que le caminaban, pero era solo impresión de él, moverle la cama, incluso una vez le incendió su cuarto. Pero nada lo amedrentó, porque sabía que eso era señal que al demonio no le estaba gustando porque estaba logrando muchas conversiones. Y tampoco se preocupaba por perder su cama, sus pocas cosas que traía, ya que él sabía que era más importante la entrega que él podía dar, la dedicación de su vida, dar su vida por Dios, por las almas. Eso es amor de verdad. Durante los últimos 10 años de su vida pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario. Incluso se levantaba a las 12 de la noche para confesar hasta las 6 de la mañana, cuando daba su primera misa. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, mujeres, y con muchos que tenían dudas de su vocación los supo orientar. Pecadores para convertirlos y todas personas con toda clase de dificultades y enfermedades. En 1855 el número de peregrinos alcanzó 20,000 al año. Las personas más distinguidas iban a ese pequeño pueblo perdido de Ars, solo para poder oírlo, poder aprender de él. El venerable padre Colin se ordenó diácono al mismo tiempo y fue su amigo de toda la vida, mientras que la madre Marie de la Providence fundaba las Hermanas Auxiliadoras de las Ánimas del Purgatorio por su consejo y con su constante aliento. A veces adivinaba pecados no revelados en la confesión imperfecta. Él explicaba también que así como cuando tomamos incienso y las manos quedan impregnadas compartiendo ese olor con lo que toquemos luego, así pasa con nuestras oraciones y dejamos que Mamá Linda las impregne de su hermosura para presentárselas a Dios. Él recalcaba mucho la bondad y la humildad, y ¿quién mejor ejemplo que nuestra madre? Recordemos que esas virtudes son lo más importante para que todas las demás obras realmente valgan la pena, realmente recalquen. El 3 de octubre de 1874, Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre los beatos. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial y en 1925 el Papa Pío XI lo canonizó. Su cuerpo está incorrupto. La parroquia está en la calle 15A Sur con carrera 31. No hagan caso de la dirección que sale en Google Maps. Es bellísima, con su forma circular, la cúpula en medio, y este es su interior. También hay una parroquia en la carrera 29B, número 154 Sur, cuya foto tomo de Google. El 5 tenemos la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, antigua advocación mariana que se remonta al siglo IV. En la época del Papa Liberio, del 352 al 66, vivía en Roma un matrimonio piadoso caritativo, que pues conocemos el nombre del señor, Juan Patricio, no el de su esposa. Tenían abundantes bienes y también mucha fe. Sin embargo, tuvieron el dolor de no poder tener hijos, hasta que decidieron que sería la Santísima Virgen quien heredara sus bienes. Nuestra Señora, muy agradecida por el gesto, se les apareció el 4 de agosto diciéndoles que deseaba que construyeran una basílica en el monte Esquilino, una de las 7 colinas de Roma, en el lugar donde ella les señalaría con una nevada. También se le apareció al Papa Liberio con el mismo mensaje. Al día siguiente, el 5, a pleno día y con un sol brillante, la ciudad quedó sorprendida con un terreno nevado en el monte Esquilino. La nieve cubrió exactamente el espacio que debía ser utilizado para la basílica y desapareció una vez señalado el lugar. Pronto se construyó la Basílica de Santa María la Mayor, súper conocida. El Papa Liberio buscaba una imagen para poder poner de la Santísima Virgen. Finalmente donó la famosísima Madonna, Nuestra Señora y el Niño, la cual, según la tradición, fue pintada por San Lucas sobre una gruesa tabla de cedro, quizás una mesa que tenían ellos, y fue llevado a Roma por Santa Elena. A lo largo de los años, el pueblo de Roma ha sido muy devoto
de esta representación en calamidades, pestilencias. Siempre que han requerido su auxilio, ella los ha protegido con grandes milagros. La parroquia en Bogotá se encuentra en la carrera séptima con calle 20, en pleno centro de Bogotá. Miren estos detalles tan espectaculares, que incluso están en su interior, en todas las columnas. Además, los detalles que tiene el lugar hecho especialmente para que el Padre predique. Y miren atrás, en el coro, todo es espectacular. Miren este altar, es lo más lindo para recibir a nuestro Señor. El 6 está la fiesta de la transfiguración del Señor, que nos recuerda la escena en que Jesús, encima del monte Tabor, se apareció vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías ante sus 3 discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pedro la expresa con las palabras: Señor, qué bien estamos aquí, si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso ocurre en Mateo 17:4. Y nosotros somos muchas veces así, nos queremos quedar ahí, en la comodidad, quietos, no cambiar. Pero Dios no quiere que nos quedemos estáticos en este mundo. Siempre debemos recordar eso. Incluso San Marcos, que recoge la catequesis del mismo San Pedro, añade en Marcos 9:6 que Pedro no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente cubrió con una voz lo que habían visto y dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Mateo 17:5. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor seguro fue algo inspirador. En el momento fue abrumador porque se echaron al piso, cayeron de bruces, pero para no ver a Dios, porque la tradición judía decía que quien lo veía moría instantáneamente. Pero asimismo fue un recuerdo tan maravilloso que les debió ayudar para enfrentar todas las circunstancias dolorosas y difíciles de ahí en adelante que tuvieron. La fiesta de la transfiguración del Señor se empezó a celebrar desde mucho tiempo atrás, pero fue el Papa Calixto III en 1457 que la extendió a toda la cristiandad para conmemorar la victoria que tuvieron los cristianos en Belgrado sobre Mahomet II, orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo. Y pues la noticia de esta victoria se conoció el 6 de agosto. Por eso se estableció este día. La parroquia está en la carrera 65, número 315, con esa súper genial representación del Señor en alambre, que nos recibe con los brazos abiertos, invitándonos a conocer su bello interior. El 7, terminamos este vistazo con San Cayetano, a quien describiré con frases suyas espectaculares para que meditemos. Era de familia muy rica y se desprendió de todos sus bienes repartiéndolo entre los pobres. En una carta escribió que su razón fue, abro comillas, veo a mi Cristo pobre y yo me atreveré a seguir viviendo como rico. Veo a mi Cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rindan honores. Oh, qué ganas siento de llorar al ver que la gente no siente deseos de imitar al Redentor crucificado. Cierro comillas. Por eso, donde quiera que estuvo, trabajó por conseguir que todos llevaran una vida más de acuerdo al Evangelio. Su padre, militar, murió defendiendo la ciudad contra un ejército enemigo. El niño quedó huérfano al cuidado de su santa madre, que se esmeró inmensamente por formarlo muy bien. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo 2 doctorados y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita que le ganaba muchas amistades. A sus 33 años fue ordenado sacerdote. En este tiempo estalló la revolución de Lutero que fundó los evangélicos. Muchos querían seguir su ejemplo atacando y criticando a los jefes de la Santa Iglesia Católica, pero San Cayetano decía, abro comillas, lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno mismo, cierro comillas, muy sabio.
A la vez, viendo el estado de relajación de los católicos, se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicara a llevar una vida más santa y a enfervorizar a los fieles, fundando así los Padres Teatinos, nombre que se le da por Teati, la ciudad de la cual era obispo el superior de la comunidad, Monseñor Carafa, que después llegó a ser el Papa Pablo IV. Fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad, Montepíos, que se dedicaban a prestar dinero a gente muy pobre con bajísimos intereses. Los ratos libres los dedicaba donde quiera que estuviera a atender enfermos en los hospitales, especialmente los más abandonados y repugnantes. Un día en su casa de religioso no había nada que comer, todo se había repartido entre los pobres, así que San Cayetano se fue al altar y dando unos golpecitos en la puerta del sagrario donde estaban las santas hostias, le dijo con toda confianza: Jesús amado, te recuerdo que no tenemos nada para comer. Al poco rato llegaron unas mulas trayendo muy buena cantidad de provisiones y los arrieros no les quisieron decir de dónde fueron enviados. Sentía un inmenso amor por nuestro Señor y lo adoraba especialmente en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía, recordando la santa infancia de Jesús. Su imagen preferida era la del divino niño Jesús. En su última enfermedad, el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana, y el santo exclamó: Mi Salvador murió sobre una tosca cruz, por favor permítanme a mí, que soy un pobre pecador, morir sobre unas tablas. Así murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, a sus 67 años, desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas. Enseguida empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y el sumo pontífice lo declaró santo en 1671. La parroquia se encuentra en la avenida Boyacá, número 3780 Sur, cuya foto tomó de Google. Muchas gracias por iniciar agosto con este vistazo, con los vistazos que siguen, Dios mediante, y que reciban muchas bendiciones.